la bióloga Cintia Reyes Harman. Ella es presidenta o la cabeza visible del grupo Tierra Verde Naturaleza. Cintia, bienvenida. Tierra Verde Naturaleza y Cultura. Bueno, pues yo quiero darte la bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. El tema en esta ocasión es hablar de las afectaciones que como ciudad, como población, como seres humanos, le hemos causado al río Grijalva. Pero para entender el río Grijalva también hay que hablar pues, de la parte alta, de Copolla, hay que hablar del Sabinal y particularmente nuestro gran emblema que es el Cañón del Sumidero. Yo quisiera darte la palabra, quisiera que me explicaras bueno, cómo una cosa nos va llevando a otra y tenemos en el río Grijalva, también uno de los grandes emblemas del estado, pues una tragedia en puerta, ¿no? Bienvenida a TVO. Muchas gracias, muy contenta de estar acá. Muchas gracias. ¿Cuál es la situación que ustedes observan en el río Grijalva, en el cañón, en el Sabinal, en la meseta de Copolla? Pues mira, realmente sí vemos que hay, a nivel global, a nivel mundial, hay un deterioro ambiental muy visible. Y a nivel local, ahora sí que estamos hablando de Tuxtla, de la zona metropolitana, incluso del estado, hablando del río más importante, sí realmente es lamentable la situación en la que ahorita se encuentra. Desgraciadamente, sí nos damos cuenta que pues, todos los antecedentes de problemas de planeación, del crecimiento urbano, del desarrollo que ha llevado a cabo nuestro estado, ha venido a afectar pues en gran medida, ¿no? Hablando del Cañón del Sumidero, pues sabemos históricamente que el problema de los residuos, ¿no? La basura que se genera enormemente, que cada año las dependencias tienen que gastar una enorme cantidad de recursos para poder extraer esa basura, pero también hay problemas muy claros como la deforestación y las aguas negras que se vierten a esta zona. El río Sabinal conduce una gran cantidad de aguas negras que se descargan directamente al caudal, que no pasan por el sistema de tratamiento de las dos plantas. Pues mira, desgraciadamente vámonos más arriba todavía. Desde Copolla, en Copolla hay una planta de tratamiento de aguas, la cual no está en funcionamiento. Nosotros podemos asegurarlo porque luego vemos, pasamos por ese río y ese río está completamente contaminado, esa afluente más bien, ese brazo, baja el agua, esta agua llega realmente al Sabinal, se suma con todas las descargas de aguas negras que ya lleva y esta se desemboca al final de cuentas al Cañón del Sumidero. Yo desconozco realmente la cantidad que las dependencias tienen programado que pasen por las plantas de tratamiento de agua, ¿no? Desconozco esa parte, pero lo que sí te podemos decir, como las personas que estamos en campo, que vemos cómo sale el agua del río en cuanto se conecta del Sabinal al Cañón del Sumidero, esa agua sigue exactamente contaminada, llena de, pues no solo de basura flotando, sino también pues de heces fecales, entre otras cosas. Sí, algunos otros contaminantes industriales. Bueno, independientemente de lo que se hace o se deja de hacer del lado de las instituciones, que faltaría crear más infraestructura para el tratamiento de las aguas negras, la parte que le corresponde al ciudadano, la parte que le corresponde a la población, que es crear conciencia y tener conciencia de lo que está haciendo también, porque muchos arrojamos basura, muchos no separamos la basura. Sí, desgraciadamente yo creo que a nivel ciudadano también estamos como bastante mal. Es un problema generalizado. Un ejemplo, el tema de las invasiones. La deforestación de toda la cuenca de la zona metropolitana es debida principalmente, ya ni siquiera para cultivo para comer, o sea que es una necesidad básica, está siendo saqueada por lotificación e invasiones. Hay una premisa que es la necesidad de vivienda, ¿no? En esta zona, pero también es muy cierto que dentro de esa necesidad de vivienda no es que una persona tenga un lote o dos lotes, es realmente que lo que está sucediendo es que esta lotificación masiva, en donde no hay, se están siguiendo las normas, las leyes que ya existen, las normatividades municipales, por ejemplo, de lotificación, no se está siguiendo nada al respecto, ¿no? Y el tema de las invasiones, podemos ver pues, en los diferentes medios, en diferentes formas, la cantidad de invasiones que tenemos en toda nuestra zona montañosa de alrededor. Y la ruptura de la conexión biológica entre el corredor, por ejemplo, del río Sabinal con la parte alta del Cañón del Sumidero, la conexión hacia la cordillera de montañas, proveedoras de servicios ecosistémicos para la ciudad. Pensando en Tuxtla Gutiérrez, o en la zona metropolitana, tiene una zona montañosa del lado norte
que protege, que provee de un clima agradable, de que refresca el aire, que está toda la parte del Cañón del Sumidero y la parte montañosa también incluso de la reserva que se llama Villa Allende, ¿no? Sí. Que viene toda esa parte de San Fernando. Y del lado sur tenemos toda la parte montañosa de la meseta de Copolla, que abarca pues el Cerro Mactumatzá y toda esta parte que llega hasta Suchiapa, Copolla y Suchiapa. Entonces, estas áreas verdes nos generan una conectividad no solamente para las especies, aves, mamíferos, entre otras especies, que es muy importante, sino que también nos regulan el clima en la ciudad. Acordémonos que estamos en medio, como si fuera una cazuela, y en medio de la ciudad depende de las montañas de alrededor. ¿Qué está pasando? Nos está pasando lo que en el DF. Ya casi cuando vemos de noche la montaña, ya vemos que las luces van cada vez más arriba. Sí, claro. Y desgraciadamente hay planeación, pues instrumentos de planeación como la Carta Urbana, pero que desgraciadamente no están siendo respetados. ¿Por qué? Porque la Carta Urbana hasta este momento ha fungido solo de te actualizo, pero no como regulador, no como decir, a ver, hasta aquí pinte mi mancha verde porque hasta acá debe de crecer la zona urbana. No, lo que está pasando es que se siguen dando los permisos, se siguen haciendo los cambios de uso de suelo. Y en la actualización va avanzando esa frontera. Va avanzando esa frontera. Cuando debería ser hasta aquí para acá, ya no más. Ya no se puede. École. Okay. Y no solamente ¿Cuándo fue la última actualización? 2007. Perdón, que te pregunte, 2007. Del 2007 para acá no ha sufrido ninguna actualización, ¿no la han hecho? No, tengo entendido que están trabajando en ello, pero no. Pero sin duda la frontera ya avanzó. Sí, la frontera ha ido avanzando enormemente y desgraciadamente es que no solamente es de que a alguien se le ocurrió pintar una línea de verde y hasta aquí. Hay atlas de riesgo de protección civil, o sea, hay otros instrumentos, una capa de componentes que nos dicen que en ciertas zonas no son aptas para vivir, no son aptas para ese tipo de desarrollo. Así como deberíamos tener una carta de desarrollo urbano con características ecológicas, medioambientales y lo que gustes ahí. También tenemos un polígono en el Cañón del Sumidero que sufre mucha presión por la frontera poblacional que va metiéndose cada vez más. Sí, rodeando Tuxtla Gutiérrez tenemos el Cañón del lado norte, Cañón del Sumidero y Villa Allende, que son dos reservas de carácter federal. Del lado sur tenemos todo lo que es el Zapotal y el Mactumatzá, que realmente hace conectividad con el Zapotal y abarca parte del municipio de Tuxtla Gutiérrez y Suchiapa. Entonces, estas reservas tanto estatales como federales fungen como sus polígonos de protección. No solamente están como ya sea en carácter federal o estatal, sino incluso en el ordenamiento ecológico territorial de la cuenca del río Sabinal también están marcadas las UGAs, que son las unidades de gestión ambiental de conservación para la zona. ¿Por qué? Porque son las indispensables para que la ciudadanía tenga la calidad de vida que hemos tenido hasta este momento. Si no existieran estas dos zonas, estas dos reservas que rodean la ciudad, tendríamos una ciudad inhabitable. Tendríamos una ciudad árida, no tendríamos una ciudad fresca, sería muy diferente. Ahora, ¿qué pasa? Seguimos con las montañas, pero si estas montañas las cambiamos de parte forestal, aunque sea tierra y plantitas que parecieran que no tienen importancia, si la cambiamos por cemento, te viene un desastre mayor. Aumenta a nivel local la temperatura. ¿no? Sabemos que la diferencia enorme del reflejo solar de la tierra o de la cobertura vegetal al cemento es una diferencia gigante, ¿no? Claro. El cemento libera una gran cantidad de calor, ¿no? A su vez, lo podemos ver, no se necesitan demasiados estudios científicos, se necesita un poquito de conciencia y de observación para darnos cuenta que cuando llueve ahora, en tanto el lado norte como por la calle central o el lado sur, se bajan un montón de sedimentos, de piedra, de tierra, se arrastran un montón de cosas, sí. Porque hay algo muy importante que tenemos que considerar. Nuestras montañas no están, gran parte de la depresión central es un área kárstica. ¿Qué significa esto? Que hace mucho tiempo esta parte estuvo inundada, estuvo bajo del mar. ¿Y cómo se formó? Pues los corales y todos estos, se fueron formando de carbonato de calcio, que fueron absorbiendo del CO2 de la atmósfera y se fueron formando estas rocas, estos corales, y luego esa acumulación de carbonato de calcio son las piedras, son las montañas que ahora sostienen toda esta parte. Ahora, ¿qué sucede? Con el agua se van deslavando y se generan muchos huecos. Eso no permite también la capa de tierra, de suelo. Sí. Pensemos que 1 centímetro de tierra realmente de suelo tarda 200 años en formarse. La capa realmente de suelo que tienen nuestras tierras no son muy profundas, son capas muy delgadas. Entonces la vegetación que tenemos, por ejemplo, en la selva baja caducifolia, que para muchas personas no tiene
mayor interés porque pues la mitad del año está seca, no se ve muy bonita, desmonte. Entonces esta vegetación es idónea para poder que en pocos espacios donde no hay casi nada de suelo, estas plantas se agarran. ¿Y qué hacen? Como caducan sus hojas, tiran un montón de materia orgánica para poder generar más suelo y lograr que en un futuro, no sé, en 200, 300 años aquí la vegetación debería de ir cambiando, ser diferente por la capa de suelo mayor que tenemos, que podríamos ir generando y que otras especies pudieran irse estableciendo, ¿no? Así es el cambio natural de la diversidad, ¿no? Pero ¿qué sucede? Estamos acabando con la parte forestal, estamos dejándolo casi la tierra, las piedras limpias, pelonas, como decimos, ¿sí? Y entonces, ¿eso qué nos ocasiona? Pues la tierra, al no tener la capa forestal, acordémonos que la capa es muy delgada y no hay nada que la agarre, lo de abajo es piedra, entonces eso se nos viene encima. O sea, lo que tarda 200 años en juntarse en una lluvia torrencial, se lo lleva. Termina en el drenaje porque se lo lleva. Sí. Entonces ahí le sumamos porque se asolve el río, porque llegan todos estos sedimentos al Grijalva, toda esta parte. Porque nuestras calles están llenas de tierra. Sí, o sea, una cosa lleva a la otra, no son cosas aisladas. Y a la par también, bióloga, pues un proceso de degradación muy fuerte. Tiramos árboles, no los recuperamos, no los cuidamos, sembramos, hacemos reforestaciones para la foto, pero no se logran. No llovió. Oye, y una pregunta de las que, para ir cerrando esta entrevista, y te agradezco mucho la oportunidad, tenemos frente a nosotros, para los próximos meses, un periodo de estiaje, un fenómeno del Niño, que para esta región significa sequía, mucho calor, abatimiento del manto freático y, bueno, una condición de ríos secos. Solamente así nos vamos a dar cuenta de lo que realmente estamos haciendo con la naturaleza, porque eso parece ser, o sea, no hasta que lo vemos, no hasta que nos afecta, ¿no? ¿Qué ha hecho el Cañón del Sumidero, por ejemplo, en esa parte, que es una de las reservas más importantes, ¿no? Pues bueno, el Cañón del Sumidero en específico, desde el lado de la sociedad civil, lo que te puedo contar, porque los manejadores del parque, bueno, son aparte, pero, por ejemplo, yo pertenezco al Consejo Asesor del Parque Nacional, que se está tratando abordar el tema principalmente de la degradación forestal derivado de las invasiones. Desgraciadamente, históricamente, el Cañón del Sumidero tiene una cantidad enorme de colonias adentro del mismo polígono. Se está trabajando en eso y no se ha podido eliminar este tema, ¿no? Siguen habiendo incendios. Hace semana y media hubo un incendio también bastante fuerte, derivado de una zona de invasión dentro del polígono del parque. Como sociedad lo que estamos tratando de hacer es manifestar pues nuestra lucha porque estas zonas se sigan conservando. Sí, claro. Porque, bueno, los manejadores del parque, el mismo municipio y el mismo estado, pues están tratando de hacer la Junta Intermunicipal de la Cuenca del Cañón del Sumidero, se están tratando de hacer otras iniciativas. Como Consejo Asesor estamos tratando de trabajar con las comunidades aledañas dentro del parque también del Cañón del Sumidero. Pero bueno, esto desgraciadamente es un problema bastante grande. Sí, claro. Entonces, donde se necesita la participación de todos, definitivamente. Un llamado sería a la autoridad o a quien le competa, sería desalojar esas invasiones. Sí. Aunque se escucha pues siempre fuerte, ¿no? Desalojar, son personas. Pues sí, pero están invadiendo un área que está reservada para conservación. Sí, aquí hay algo muy importante, ¿no? Primero, no transgredir los derechos humanos, ¿no? Y estamos hablando de diferentes derechos humanos. Hablamos de un derecho humano que es el derecho a tener un ambiente sano. Estamos hablando de, bueno, que la gente tiene derecho a vivienda, derecho a buenas condiciones de vida, pero desgraciadamente analizando las situaciones de las invasiones, estamos agarrando el tema de pobreza como una bandera cuando realmente no es por ese lado. Una de las cosas que nosotros comentábamos, llegan las invasiones y luego se tiene que negociar si se van a quedar o no con el predio. Es como si entraran a robar a nuestra casa, es como si violaran a alguien. No vas a negociar. Y después negocias. Ajá, no vas a negociar si eres un delincuente o no. Hay un delito. Robo, violación, robo de tierra, robo de nuestro derecho al medio ambiente sano. Existe un delito. Ok, primero te sales para que dejes de ser un delincuente y luego se pueden negociar todas las necesidades. Desgraciadamente a nosotros lo hemos visto. La mayoría de la gente que está ahí no necesita ese terreno, son el modo de vida
en la que ya gente, lo hemos oído, gente que llega a comprar materiales para la misma invasión y dice, sí, yo tengo un terreno, 2 terrenos en el Cañón del Sumidero y uno aquí en la meseta de Copolla. Entonces, ¿dónde están las Aquí ya lo necesidades? agarraron de modus operandi. Es un modo de vida ya, en donde los líderes de las invasiones ya son expertos en el tema, en la parte de abogados, en la parte de todo esto, Sí, ya saben todo y que el caminito. desgraciadamente se queda la vulnerabilidad del que realmente lo necesita, del que realmente es pobre, no está ahí metido en las invasiones. Entonces, ahí ojo, ¿qué pasa entonces? Los ciudadanos que están cumpliendo con la ley, que no están deforestando aunque son dueños de la tierra, Sí. los que realmente requieren de una ayuda porque no tienen cómo vivir, están quedando desamparados. Sí, claro. Y quienes no les pasa nada son los que son los delincuentes. Entonces, ¿qué pasa con nuestro mundo? Está de cabeza. Está de ¿no? cabeza. Bióloga, pues muchas gracias. La verdad es que es un tema que nos da para hablar. Yo te invitaría a que nos dieras una segunda entrevista para que habláramos todos los temas que hay en torno al agua. El Grijalba, nos faltó la extracción de material pétreo y todos los demás. Pero en televisión el tiempo siempre es muy corto y tendremos oportunidad de seguir platicando. Claro, Yo quiero agradecerte esta oportunidad con TVO, con Cuarto Poder, y dejar abierta la invitación para que nos sigas dando más rumbos y más referencias en lo posterior de este tema, que sin duda va a tener repercusiones y va a tener mayores reacciones en el futuro. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos estamos viendo en la siguiente entrevista especial que tengamos en TVO. Muchas gracias, bióloga, te agradezco y hasta la próxima. Gracias a ti, Miguel. Gracias.